Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a este nuevo episodio de Lo Claro al Oscuro, donde mi invitado el día de hoy es muy querido, muy conocido, es de los pocos profetas en su tierra. Yo le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio, Jorge Ramírez, que no sé exactamente cómo denominarte porque has pasado por muchas cosas, pero yo quisiera decirte, licenciado, abogado sobre todas las causas, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, por la oportunidad de poder platicar contigo, Duani. Para mí me queda muy claro, para todos los que somos amantes de la política nos queda muy claro quién eres, pero para aquellos que te están viendo por primera vez en esta entrevista, ¿cómo les explicas quién es Jorge Ramírez? Antes decía que era un futbolista venido abogado, así como Forrest Gump. Jugué fútbol 5 años y luego me dieron un título de derecho. Y un día ese título de derecho me sirvió para ser magistrado. Pero en realidad creo que he sido un hombre que ha atendido a las oportunidades que me ha dado la vida. Sí lo puedo decir, creo que el fútbol me dio todo lo que tengo porque me hizo un ser humano responsable de lo que me pase, de mi entorno, de mi trabajo. Ganar o perder es un resultado y el resultado se puede modificar trabajando lo distinto a la siguiente semana. Nunca me he echado a llorar cuando he perdido, tampoco he echado la fiesta de más cuando he ganado, he sido muy respetuoso con mis contrincantes y todo eso me dio la oportunidad de saber trabajar en equipo y creo que eso sí me podría definir. Nunca, nunca veo las cosas para mí mismo. Es igual de satisfactorio meter un gol que hacer el pase. Vale el mismo gol y eso lo llevo siempre en mi vida. Así es de que si a mí me preguntara, soy un constructor de unidades. ¿Cómo llegaste al tema del fútbol? Empecemos por ahí. Estaba chiquito, allá afuera de mi casa, allá en Cuauhtémoc, de allá soy. Era en la carretera a Anáhuac y estaba jugando yo fútbol con mis amigos, como siempre. Tenía una habilidad extraña, si no me podían quitar la pelota, aunque era el más pequeño de todos. Y pasó por ahí una persona que se detuvo y me preguntó que dónde vivía yo, quiénes eran mis papás. Y vivían enfrente, entonces platico con ellos. Dagoberto Fontes Figueredo, un uruguayo que jugó el Mundial del 70 con la selección de Uruguay. Y él después se quedó aquí en México, jugó en Puebla, jugó en Tigres. Cuando eso sucedió, y ya se iba, ya se estaba retirando, muy joven por cierto, se estaba retirando, alguien lo conoció en el aeropuerto y le ofrecieron venir a Anáhuac a abrir una escuela de fútbol para los hijos de los trabajadores de la planta de celulosa en aquel tiempo, en los 80s. Y se vino a una aventura nueva y ahí yo creo que nos formamos todos los cuautemenses, las personas de Anáhuac, te vas a dar cuenta, hay muchos futbolistas muy buenos, porque él nos enseñó a entrenar con método y nos hizo una mentalidad completamente distinta de como los uruguayos, nunca darnos por vencido. Ahí es donde empecé a jugar fútbol. Te digo, tenía una habilidad que era extraordinaria. El TEC de Monterrey me dio beca para estudiar la secundaria aquí. En la preparatoria me regresé a Cuauhtémoc porque ahí abrieron un sistema tecnológico. Lo que hoy es Tec Milenio, la primera se abrió ahí en Cuauhtémoc. Y en la universidad me vine aquí a la UACH porque quería jugar fútbol con el equipo de la universidad. Tuve la posibilidad de jugar fútbol profesional. Y todo esto, te digo, me fue formando más que otra cosa en ser disciplinado en lo que hago y hacer las cosas siempre bien a la primera. Este es un tema de resultados. A mí si me van a dar pretextos, habitualmente no los escucho. Lo que necesito es el resultado. Una vez estábamos jugando fútbol con un equipo, bueno, dos equipos que hicimos ahí en el Centro de Rehabilitación para Menores, en el Ceremi, en Cuauhtémoc. En uno estaba Alejandro Marioni, lo conoces, Sí, claro. y en el otro estaba yo. Bueno, Alejandro sabía el nombre de cada uno de los jugadores, de él. Es la manera en que él expresa su liderazgo, se hace amigo de las personas y los va ayudando a que se superen. Yo traía al Chicles, al Trampas, al Chanclotas y al Pelón. A mí no me vale cómo se llamen. Yo lo que quiero es que hagan las cosas como las tienen que hacer y que trabajen fuerte, que nunca se echen para atrás. Claro. Entonces, así empecé. La pregunta más difícil que me hicieron en la Facultad de Derecho fue, ¿qué prefieres, el fútbol o la universidad? Y hasta tercer año me aprendí la respuesta, era juego fútbol en esta universidad porque juego fútbol en esta universidad y no puedo dejar ninguna de las dos cosas. Y fui campeón nacional universitario, seleccionado nacional universitario. Ha sido una carrera muy divertida. Hoy juego golf porque las rodillas no dan para más. Es lo para lo que hay. Sí, es para lo que hay.
pero me sigo divirtiendo. Cuando entro a una cancha de fútbol, soy un hombre libre. Y entonces tienes un equipo de soccer favorito. Le voy a los Tigres. Yo no lo heredé, nací tigre. Naciste tigre, me Sí. encanta muy bien. ¿Y por qué abordé lo del fútbol? A mí no se me olvida una vez el único análisis que me ha parecido que se sale de la caja. Y vaya, que he entrevistado personas, de presidentes y presidentas para abajo. Y siempre dicen, el deporte es muy importante porque tiene que ver con evitar o desviar o quitárselos al crimen organizado, a las drogas, quitarle a la juventud a eso. Y tú un día me dijiste, me llama la atención cómo utilizan la bandera del deporte como un estandarte antidrogas cuando no tiene nada que ver. El deporte es tan profundo, me explicaste tú en esa vez, como jugador de fútbol profesional y nos dijiste toda tu serie de escalar dentro del deporte. Me decías, el deporte es fundamental, pero porque habla de la formación. El deporte es prácticamente como la educación, así de fundamentalis, Sí. porque te enseña a ser el ser humano que puede, lo acabas de explicar muy bien, lograr cosas. Eso va mucho más allá que evitarte o sacarte las drogas o no, porque eso, ¿cuántos deportistas no hemos visto que caen en las drogas? Incluso, entonces, yo creo que tú fuiste quien me dio a mí la explicación de la formación del deporte tan coyuntural como ser humano y que hoy te define y te tienes sentado aquí. Por eso lo quería abordar, porque finalmente, cuando entras, cualquiera lo diría, en el tema del deporte, yo he entrevistado, repito, a muchas personas que me dicen o me dan entrevistas o me contestan el teléfono, sí, solo sí, triunfan. Sí, solo sí, ganan las elecciones. Pero eres la única persona que me contesta el teléfono y me da entrevistas cuando pierde también, cuando no lo favorecen las elecciones, cuando montó una iniciativa y se la tumbaron, cuando es vapuleado porque a pesar de que conoces tu materia, pues dicen que no la conoces y tratas de salir a explicar lo que la gente no entiende. Y me llama mucho la atención. Y cuando yo te preguntaba, ¿cómo le haces para aguantar los trancazos mediáticos, que son tan duros como me imagino lo que ocurre en el fútbol? Tú decías, mija, mi reina chula, cuando uno atraviesa una cancha de fútbol de esquina a esquina, ya te recordaron a tu mamá, ya te envejecieron a tu papá, ya se hicieron amantes de tu abuelita, ya Sí. te insultaron, ya te dijeron, te tienes que hacer una piel muy gruesa. Y esa piel gruesa, ¿tú crees que si no hubieras practicado el deporte, lo heredas, lo tienes, lo traes? Es algo que se compra, se consigue, se forma. No, eso se va formando. Como bien decías, es el deporte. En el deporte hay una gran diferencia. Acá no hay suerte. Aquí pasan las cosas. Y uno debe aprender. A ver, cuando pierdes no te queda más que analizar qué pasó porque perdí. Y tratas de mejorarlo el siguiente día. Pero esas ganas, y entonces no te entretienes a hacer este análisis. Y a veces ganas por una circunstancia. Y si no la asumes, en el siguiente juego te van a poner la pasea de tu vida. Nos pasó hoy con la selección sub-20. Creo que tenían muy buen equipo y jugaban bien, mostraban personalidad. Nos tocó Argentina y los argentinos saben cómo se transita dentro de un campo de fútbol y los volvieron locos. ¿Sabes? Eso fue. Ujú, Eso fue lo único que pasó. No es otra cosa, solo nos faltó mentalidad. Tú y yo tenemos la gran fortuna de conocer a los niños de Cuauhtémoc. ujú. Y cuando tú ves las Olimpiadas infantiles, ganan, pero de una manera impresionante. Es la altura, es la formación, es la manera en que nos da más oxígeno a los pulmones, la altura sobre el nivel normal que tenemos en relación al estado. Pero los perdemos ya en secundaria, en preparatoria, en Preparatoria, ujú. universidad, no sé en dónde quedan. Me parece que es falta de mentalidad y yo ahí tuve la gran fortuna de salir de Cuauhtémoc, te decía la secundaria, estudié aquí en Chihuahua y cuando volví a la preparatoria, mis amigos ya se han emborrachado y la mitad se habían embarazado. Así es que ya pasé por otra vida yo. Cuando vine aquí a la universidad, igual creo que tenía un equipo que me hacía muy fuerte, que podíamos jugar entre todos y saber que podíamos ser campeones nacionales aún y cuando parecía que no pertenecíamos a ese lugar. Yo le tengo un profundo respeto al deporte y le tengo un profundo respeto a los deportistas porque además no pueden dejar de estudiar porque tienen que seguir Becados, trabajando, sí, claro. tienen que Ajá. estar becados y no pueden dejar de entrenar porque tienen que seguir yendo a la escuela. Está Entonces canijo. hacen esfuerzos dobles. Algún maestro una vez se lo agradecí mucho, un gran amigo. Es más, el día que me dijo que éramos amigos hasta me emocioné. El maestro Etzel Maldonado me dijo, este, pues sabes bien, sabes mucho, pero faltaste la segunda parte del semestre, que era cuando yo iba de torneos. ¿Y qué te pongo? ¿Un 13 o un 15? A los demás que sí vinieron y que sabían mucho.
entonces a ti te va a poner 9, ¿sabes? Claro. Y por eso que esa era la máxima calificación a la que yo podía aspirar, a que además tenía que elegir cuáles materias van a ser en extraordinaria y cuáles no, porque ni siquiera mis exámenes eran orales y yo los tenía que presentar el día que los tenía que presentar y a veces yo estaba fuera en torneo. Entonces, sí, fue muy formativo, la verdad es que siempre tuve muy grandes satisfacciones. A mi hijo hubiera querido con toda el alma que fuera futbolista, pero no le gustó. Hoy es un nadador que le permite tener disciplina, fortaleza, que se le oxigene el cerebro, que piensa distinto y ojalá que eso le ayude en su vida en el futuro. Eso es lo que más busco. Hay dones como tú manejas. Yo tenía una cualidad extraordinaria, que era que no podía soltar el balón, dices en tus palabras. En mis palabras, eso yo le llamo don. Y uno de los dones con los que tú naciste, y eso me consta, es que amas a los antagónicos tuyos. O sea, es una cuestión de locura. Tú me lo has dicho antes de esta entrevista, es que es imposible que, recuerdo una entrevista que me hacías con fulano y con sutano en donde sacada de onda decías, ¿y qué no se pelean? Si son de partidos distintos, ¿qué no se pelean? Si tú querías el puesto de él, si tú estuviste en las elecciones, si tú en campaña hablaste mal de él, ¿cómo le haces? ¿Qué hay en Jorge Ramírez para ser amigo del enemigo? A ver, vamos a volver al fútbol. Nunca jugué con un equipo que no tuviera piernas, ¿eh? Competí con los mejores en su mejor momento y tenía que encontrar el momento por donde los podía derrotar. Pero cuando se acababa el juego, se acababa la pasión y entonces éramos amigos y podíamos platicar y discutir y saber que teníamos sueños y éramos humanos. Que eso me llevó después en el ejercicio del derecho. Soy más de la conciliación, de la negociación, de la justicia restaurativa que de las penas. Batallo mucho porque finalmente es un ser humano y un ser humano que va a pasar 20 años en prisión no le va a servir la vida que tuvo. A veces es lo único que tiene, es el camino que tomó, pero es una circunstancia en la que todos tuvimos la culpa, porque también jugué con muchos, los que hoy tienen una vida completamente distinta a la mía y fue por su circunstancia de vida, ¿eh? No porque el fútbol los haya hecho buenos o malos o mejores o peores, fue simplemente porque ellos tuvieron una circunstancia que no les fue tan favorable y pensaron que la manera de obtener felicidad, tranquilidad o logros era por otro lado. También tuve muchos que fuimos a la misma escuela y crecimos en el mismo barrio y los delincuentes no llegan de otro planeta, ¿eh? Aquí estuvieron desde el principio y nosotros fuimos la sociedad que los puso en estas circunstancias y es de que también debería ser nuestra responsabilidad. No es que no odie, por supuesto que de pronto hay cosas que no puedo soportar como la gente que habla de América, pero en adelante a todos los Sí, demás los aguanto sin caramba, problema. no hay proyectos que les van a las Chivas, o sea, la cosa se Ay, pone Dios. muy tremenda. Este mundo está en decadencia, digo que siendo los Pumas, pero bueno, el tema es que no queremos hablar de eso después del fin de semana que tuvimos. Pero Jorge Ramírez, para terminar esta parte de la entrevista, que es la parte luminosa, la parte clara que hay de ti, cuáles son y cuáles serán, en lo que dures con conciencia, los amores de tu vida? A ver, mi esposa, por ahí vamos a empezar. Mis hijos, les tengo un profundo cariño, un amor que no tiene medida. Amo mucho mi carrera. Haber estudiado Derecho fue esto que mi papá a eso se dedicaba, aunque nunca terminó más que la primaria y fue un litigante sin tener título, pero un hombre muy, muy inquieto y muy listo y bueno para argumentar. A mi madre, que la tengo en un plano de mucho respeto. Mi mamá fue esta señora formadora que aún y cuando fue muy joven, mamá, y no le fue fácil porque no tienen un manual para ser mamás principalmente, encontró la madurez para podernos ir guiando. Tuvo a los 20 años, yo tenía 3 hijos y esas cosas no son fáciles. Le dijo una vez el doctor, oiga, o se arregla o a ver qué, porque el ritmo que va nos va a poblar más grande Cuauhtémoc. Y ella entendió y asumió esas cosas. A ella también le tengo un profundo cariño a las mujeres con las que crecí, mi abuela, mis tías, mis hermanas, también les tengo mucho cariño, mis sobrinas ahora. Pero en lo demás, soy un hombre que ama la vida, que si algún día te dicen que me suicidé, no les creas. Haz una investigación profunda porque eso no va a pasar nunca. Creo que tengo un profundo amor por la vida. Pues bueno, hasta aquí llegamos con la parte clara de Jorge Ramírez. Vamos al lado oscuro. Y bueno,
bueno, como todo el lado B, generalmente escondemos aquello que no queremos que se sepa, o traemos estigmas, o cargamos con caretas. En este caso, terminando la parte clara, me decías que eres feliz, que si un día alguien me cuenta que te suicidaste, que lo investigue. Y yo pensaría que hay cosas de las que uno se desharía como indicadores de que no te ayudan, Ujú. como sería pues una depresión, como podría ser una pareja que es un delincuente, tantas cosas que ocurren. En tu vida hay un estigma muy pesado, que es el de César Duarte. ¿Cómo lidias con eso? Porque precisamente esa etiqueta te ha llevado a a situaciones de poder, a posiciones en poder y también en desgracias. ¿Cómo lo calificas? ¿Cómo lo llevas? A ver, César Duarte es mi amigo. Y algún día me puse en una encrucijada muy importante. Eso que iba a pasar no le iba a gustar a él. Y me acuerdo que les dije, a ver, yo soy leal. Y una persona que es leal es leal. No eres leal para la izquierda o leal para la derecha, eres leal como eres. Y si ustedes hacen, sus abogados, si ustedes hacen lo que dicen que van a hacer, yo seré el primero que va a salir a decir que están contando mentiras y lo voy a defender. Y el siguiente paso después de esta reunión, estamos reunidos en su oficina, es ir al Cerezo para decirle que está equivocado en lo que está planteando. César Duarte es mi amigo y eso no tiene ninguna duda. La verdad es que él transitó o está transitando por un momento difícil que, que le ha traído muchos problemas, pero pues la verdad es que yo pienso y sigo creyendo que es un ser humano extraordinario. Dentro de los bonos que te dio o que te endosó o que se le endosan a César Duarte respecto a ti, estuvo en una magistratura, una sala penal, donde se dijo demasiadas cosas de todos los Ujú. compañeros que como tú ocuparon ese lugar, pero una cosa no se podía debatir y es que sabían lo que hacían. Y es que tenían las credenciales para llegar a donde llegaron y la impartición de justicia se dio en la sala específicamente que te correspondía a ti. Muchos de esos casos se hicieron mediáticos, yo los seguí. Sí. Y vaya, y había trabajo, había conocimiento detrás de las carpetas. Nos citamos muchas veces para ver muchísimos de esos asuntos y algunos se mediatizaron, otros no y se resolvieron. Porque como bien dices, eres una persona de conciliación, de restauración. Y nos explicaste mucho de lo que tenía que ver con ese sistema cuando nadie lo entendía. Y fuiste a todo México a dar pláticas de esas. Coahuila yo creo que hoy es uno de los estandartes que se deben a tu asesoría, que vamos a abordarlo más adelante. Pero en el tema de la magistratura, sabemos, y si usted no lo pongo en antecedentes, que con la pasada elección esta magistratura no te fue referendada. Ujú. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Era una elección que no existía, lo tenía claro desde el principio. Te podría decir leí mal y eso es muy extraño. Leí mal porque cuando yo hablé con quien es titular del Ejecutivo aquí, me dijo chin chin el que se raje. Y eso quiere decir, métete. Cuando todos estaban saliéndose, no iban en el proceso de elección, pleno de 30, participamos 4 o 5, no me acuerdo, 4. Y, y yo pensé que sería una elección regular, como las que tendrían que ser siempre. De hecho, platicando con algún amigo, le dije, si saco 20,000 votos, casi podré ser candidato a gobernador, porque sería una elección que no existe, sacar 20,000 votos de saber que tienes muchas almas que te puedan seguir. Pero le pusieron los números que quisieron al final. Una persona que ganó con más de 110,000 votos cuando la elección fue de 300,000 personas, que tampoco creo, votaron 200,000, eso es lo regular. Esa persona ganó por unanimidad. Todos los que fueron a votar votaron por él. Por el acordeón o por no el acordeón o porque era el primero en la lista, por lo que fuera, ganó por unanimidad, lo cual te hace que el número no sea real. Yo saqué 35,000 votos, saqué más de los que pensé que iba a sacar porque eran números reales, porque yo sí los llevaba, porque tenía un control de qué estaba haciendo. Vaya, Y sabes de así, elecciones, así vi a sabes muchos de que lo elecciones. hicieron así, pero también vi a muchos que les pasó por otro lado. Gente que no hizo campaña, no se enfrentó a la gente, no hablaron con ellos, porque nunca han hecho eso, porque no estaban formados en eso, porque el Poder Judicial no está hecho para estar en la prensa, ni está hecho para estar frente a la gente. Hoy lo están viendo, hoy batallan mucho con ellos porque no quieren salir, porque no pueden salir, porque no tienen con qué, no tienen un respaldo de vida que les permita salir a explicar por qué tomar una determinación o no. Y,
Y eso me parece que queda muy claro. Entonces, cuando a mí la titular del Ejecutivo me dijo, chin, chin, el que se raje, y no me rajé, y luego empecé a ver el desarrollo de cómo iba pasando, pero ¿sabes qué fue lo peor? Que hubo mucha gente con la que trabajé cercano y que porque eran conmigo, entonces también los empezaron a apartar y creo que encontraron a dos o tres, o se perdieron de dos o tres personas valiosísimas que hoy les haría mucha falta tenerlas en un pleno que no tiene pies, que no tiene cabeza, en un tribunal que es completamente distinto al que generamos o al que se creó, pero porque así está diseñado hoy desde de la Constitución General de la República. Mira, si hoy le pides a la presidenta del tribunal que haga alguna acción dentro del tribunal, no va a poder, porque ella solamente es la presidenta y sirve para ir al presidium de algún lugar, algún evento. Luego está el órgano de administración, que puede que sí funcione, pero ese no lo eligió nadie. Ese fue una designación y alguna negociación seguramente por los que están ahí y lo que están haciendo es todo el trabajo administrativo, pero desde comprar un lápiz hasta nombrar a una persona en un puesto. Les renunciaron jueces y no supieron qué hacer con esa circunstancia, que me parece irregular o por lo menos que no debe haber sido de esa manera. Y luego está el Tribunal de Disciplina, que se supone que sirve para mantener a raya al Poder Judicial, que nunca lo necesitó. Tan no le necesitó que tiene las mismas atribuciones que tenía antes una unidad de investigación interna que siempre tuvimos y que no funcionaba para ningún lado porque finalmente las leyes las hacen los políticos y los políticos se protegen entre ellos. Para eso sirve este sistema jurídico mexicano. Por eso es que no es de estricto cumplimiento de la norma, y me lo dijo alguna vez una diputada cuando estábamos en mi juicio político. Le dijo, bueno, ¿y por qué si nunca me habían investigado de 2010 a la fecha? ¿Por qué ahora sí, si antes todo estaba bien? Y luego me dijo, porque eras el consentido del sistema. Pues ojalá que ella nunca pierda ser consentida del sistema porque le puede ir mal y la pueden investigar de cosas que ya pasaron y que ni siquiera estaban en su responsabilidad. Pero es eso, hoy no hay la manera de darle gobernabilidad al Poder Judicial. Lo que estamos esperando es que saquen buenas resoluciones, pero tampoco hay sustancia para hacer eso. Cuando se hizo la reforma en donde entramos los 13 magistrados, aquellos que fue tanta... eh, a ver, antes los gobernadores, cuando querían que un amigo fuera magistrado, le creaban una sala y lo ponían. A César Duarte tuvo la fortaleza de decir, los que ya están jubilables que se vayan. Porque explícame por qué un magistrado que gana lo mismo jubilado que trabajando no se iba a su casa. Si todos ya estaban en posibilidad de jubilarse, ¿por qué no se iban a su casa? Y yo dije, porque no tienen familia, porque se la pasaron estudiando, eran hombres y mujeres muy metidos en el estudio. Y me dijeron que era muy inocente, y creo que sí era muy inocente. Y y entonces nosotros lo que buscamos fue sustituirlos y poner a otros. 13 estaban en ese momento en jubilación que no se habían retirado del ejercicio de la magistratura. Dijimos que uno de adentro y uno de afuera. Y eso me lo han reclamado mucho. Pues sí, claro, para ustedes. En realidad era para proteger a los de adentro, porque en el Poder Judicial, todavía hoy, no hay carrera judicial. Hay permanencia judicial. Hay Que gente que no ahí ha es lo estado mismo. muchos años, Exacto. pero nadie los ha evaluado, nadie les ha dicho que si estaban bien o estaban malos, si Ujú. funcionaban o no funcionaban. Yo creé, bueno, yo empujé para la creación del Consejo de la Judicatura y después me lo reclamaban otra vez. Pero, a ver, hubo un presidente que me dijo que esta mujer es juez porque es muy buena para hacer sexo oral. Y no era posible que una persona tuviera la posibilidad de tomar una decisión de vida sobre las personas con esta naturaleza. Entonces, les acotamos el poder de tal suerte que fuera una decisión que no pasara sola o transitara solamente por ellos. Hasta que no les empezó a gustar porque es un poder judicial en el que no lo conocían y volvieron a empezarle a dar mucho poder al presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando creo que un consejo de la judicatura siempre hubiera ayudado. Pero cuando el propio Consejo de la Judicatura estaba buscando sus intereses propios internos, pues era muy complicado que eso se diera. Se necesitan personas con principios. Y hoy, bueno, lo que tenemos son personas que fueron electas por la gente y que seguramente no saben ni su nombre, pero a lo mejor se memorizaron el número y si no, lo traen en un papelito. Y no sé si eso sea lo mejor para la justicia. Lo que yo vengo planteando, porque lo bueno es que lo hice desde muchos años atrás, si tienes un problema
y tú vas a ver a un abogado y la respuesta del abogado es demandar, sales con dos problemas, el que traías y el que te acabas de echar, pues no demandes. Habla con las personas, resuelve tus problemas, convéncelos o convéncete. No siempre se gana todo ni se pierde todo, es una cuestión de llegar a un acuerdo y un acuerdo reparatorio puede ser mucho mejor que cualquier pleito. Mi papá siempre decía, el peor de los arreglos es mejor Mejor que el mejor de los pleitos. pleitos. Y entonces hoy creo que las personas tendrían que optar por eso, por la justicia restaurativa, por la mediación, por acercarse entre ellos, que los abogados se dediquen a hacer eso, que le ayuden a las personas a resolver sus problemas, porque los abogados nos parece que nos educaron para picar pleitos, ¿no? Pues entre más largo es el pleito, más puedo cobrar. Y en realidad no cobran, nada más les deben. Y si hicieran mediación, si resolvieran los problemas de la gente, si le dieran esa posibilidad a las personas, estoy seguro que les pagarían menos, pero más seguido, y nunca estaríamos metidos en problemas de como hoy lo ves, de que los abogados no son eficientes, que los abogados no son honestos, que son cuestiones que no es cierto, porque yo los veo trabajar todos los días, o de abogados que dicen es que le tengo que dar al juez, y es que le tengo que dar al Ministerio Público, y es que le tengo que pagar al magistrado, cosas que no pueden suceder porque finalmente ni siquiera somos una autoridad definitiva. Si una resolución mía no les gustaba, siempre había un amparo y Ujú. afortunadamente nunca hubo un solo amparo que me dijera, oiga, ¿de dónde sacó ese criterio? Que no ve Ujú. que estábamos trabajando hacia el otro lado, ¿por qué me salió con esta barbaridad? Y creo que hoy hay muchas herramientas con las que se pueden trabajar para que las cosas sean mucho mejor. Ahorita le decía Pablo a uno de tus compañeros, a ver, pásame sus datos, le hice una invitación para que tenga un kit de inteligencia artificial y nosotros lo usábamos en la sala desde hace mucho tiempo. Metíamos la resolución del juez, lo teníamos conectado a la corte y todos sus criterios que sacaban hace 2 segundos hasta que yo los había puesto, y nos sacaba un proyecto de sentencia que un secretario tarda 15 días tratando de entenderlo. Esto lo sacaba en 2 segundos, era cuestión de leerlo, de ver. Lo hicimos como a nosotros nos gustaba, con nuestros criterios, porque además publicamos nuestras sentencias. Tú entras ahorita, primera sala, ahorita, Exacto. primera sala penalchihuahua.com.mx, y ahí están mis sentencias publicadas. Entonces yo nunca cambiaba una resolución porque se me ocurría, era porque tenía ¿Con un qué? respaldo y tenía cómo hacerlo. Y entonces también estaba claro cuando un secretario me podía haber dicho, a ver, si la resolución era por este lado, con toda la información que tenemos, pero vamos a sacarla por acá, porque, no sé, esa cuestión no hubiera estado clara, y esas son cuestiones que yo defendí mucho. Creo que el tribunal tendría que hacer eso. Ya más o menos lo hace la Suprema Corte de Justicia a través del Consejo de la Judicatura Federal. Desde que ingresa un proceso, ya saben quién va a ganar y quién va a perder, porque saben cuáles son los criterios en la última, eh, en la última instancia que hay. Instancia. Ujú. Pero, pues ahí los dejan que transiten y que caminen y que cobren y que hagamos simulación de que hay justicia cuando se puede arreglar desde el principio, hombre, y batallaremos menos. Eso es lo que creo debe haber sido la aportación que debíamos haberle dejado al tribunal. Pero cuando les platicabas a estos hombres y mujeres extraordinarios juristas, necesitamos meter inteligencia artificial, pensaban en comprar computadoras y no entendían que ese no era el tema. El Claro. tema es tener la información, Ujú. y la información es la que te permite tomar las mejores decisiones, y así es como la ciudadanía merecería tener una resolución. Pero desde antes, desde que me platiquen el problema, yo le puedo decir, mire, con esto que usted me está platicando, sin saber la otra mitad, con esto que usted me está platicando, va a ganar o va a perder. ¿Cómo quiere que la hagamos? ¿Para dónde ¿Sabes? le hacemos? Hay personas cuando sabían que te iba a entrevistar que me dijeron, ¿a qué no teníamos a preguntarle a Jorge si está enojado, ardido, resentido, porque no fue refrendado como magistrado? ¿Qué respondes? No, te digo, el resultado es una circunstancia. El trabajo es lo que te lleva hacia otro lado. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué sigue para ti? Mira, tampoco podemos litigar, dice la Constitución. Pero hay muchas personas con las que he estado colaborando desde hace mucho tiempo, estoy trabajando en otras cosas, y el derecho además es esencial para mí. Ahora doy conferencias, ahora doy asesorías, hoy estoy apoyando a algunas entidades para que puedan tener claros los proyectos que quieren llevar a futuro. A ver, y lo he dicho en otras ocasiones, en México no se gobierna con la ley, se gobierna con las personas. Entonces depende cómo es la persona para aplicar la ley.
Si es laxa, si es distraída, si es muy rígido, si es muy duro, si le gusta la pura ley o a veces le gusta que haya algún sentimiento mezclado. Cuando estas cosas están pasando, cuando las cosas van así, uno tiene que acostumbrarse a que hay que trabajar con las personas. Y esa es la parte difícil. ¿Cómo implementamos el sistema de justicia oral adversarial en todo el país? Hablando en todos lados. Te puedo decir todas las universidades, con todos los gobernadores, con muchos administradores, con todos los presidentes de los tribunales, los fiscales en cada una de las entidades, el fiscal general, el presidente de la República, con todos teníamos que hablar. Y cuando acomodabas uno, se te desacomodaban cinco y tenías que volver a hablar con ellos. Y esa es la base del desarrollo que necesitamos tener en este momento. Me dio pena no quedar en la magistratura porque creo que todavía había muchas cosas que podía hacer por ellos, que podía hacer por la justicia en Chihuahua, por mis compañeros. La primera sala penal era una familia. La mitad de mi vida la pasaba trabajando ahí en el tribunal y entonces teníamos una muy buena relación. Y quien llegara seguramente que no iba a entender que tenía que meterse en una familia y llegó pensando que podía mandar y lo primero que les dijo es no confío en ustedes y quiero que se vayan todos y hoy pide que la respeten y que le tengan cariño y la verdad es que no se puede cuando llegaste tirando sablazos al principio. Ya aprenderá o ya lo harán mejor, pero creo que tenía un equipo que trabajaba, que hacía las cosas bien, que las hacía muy rápido. Todavía al final recuerdo mucho una persona que llegó su asunto, lo radicamos y a los 2 días salió y me dijo, ¿cómo le hizo? Era el tema esto, la inteligencia artificial, uno, pero dos, no teníamos rezago, no teníamos No nada te- pendiente, trabajamos al día porque teníamos herramientas, las sabíamos utilizar y lo hacíamos bien. Había un magistrado en el tribunal, yo no lo conocí, pero me contaban las historias, así que no lo puedo tomar como realmente cierta, pero quien me lo platicaba no tenía por qué contarme mentiras, que a él le tocó la transición de la máquina de escribir a las computadoras. Y entonces hacía un cotejo de lo que se había impreso a lo que había en la pantalla, para ver si no había cambiado algo la computadora. Y yo sí tenía que confiar en lo que estaba pasando. Algunos compañeros magistrados, jueces me decían, es que a veces está equivocado en las tesis. Pues tú léelas y chécalas y que sí estén bien. O sea, no le eches la culpa a la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial lo que hace es que te da una respuesta promedio. Promedio. Entonces, si tú no sabes nada, vas a saber lo que sabe una persona promedio, podríamos decir mediocre. Entonces, lo que tienes que hacer es, una vez que tienes la respuesta, analizarla y decidir si eso te sirve o no te sirve. O todavía preguntarle de otra manera, que te responda como si fuera especialista y que tú le puedas entender como si fueras un bebé. Y entonces te vas a encontrar con una respuesta completamente distinta. Esa es la circunstancia. Por ejemplo, yo hacía muchas sentencias de fácil comprensión para menores o para personas que tenían alguna discapacidad. Esas sí las hice con el corazón, nunca las hice con la inteligencia artificial. Me sentaba y les platicaba como si fueran una persona a la que no iba a entender hasta que yo le explicara. Y, y me mueve mucho, por ejemplo, uno que tuve de una niña que acusaba a su papá de abuso y en todos lados parecía que sí. Hasta que una trabajadora social dijo, en su diario escribió que la estaba forzando su mamá y su abuela. Pero la tenías que escuchar y le tienes que creer, es una menor, era una niña. Y entonces, ¿cómo explicarle que a veces los adultos no sabemos expresar nuestro amor y creemos que era una forma viable o viable? Y lo que le dije es, tu papá va a estar bien y ojalá que algún día puedas volver a estar en sus brazos y le puedas decir cuánto lo amas. Tu mamá y tu abuela también. No las dejes, mantente con ellas, porque finalmente son las que te están ayudando en tu crianza. Pero yo te creo. Y si algo tienes alguna duda, sigo aquí a tus órdenes. Entonces, esas cuestiones que todavía me quedaron pendientes, sí, me dolieron de no estar en el tribunal. Pero mira, me salí de ahí y no me he vuelto a acordar de nada. No me acuerdo, porque así soy. Porque no puedes ser un triunfador si estás pensando en el camino. Tienes que irlo formando y haciéndolo. Y eso es lo que me da más tranquilidad. No tengo ningún dolor por no ser magistrado en este momento.
Hay una noticia en estos momentos, una acción que se va a emprender de visitar Coahuila para saber por qué allá se están haciendo las cosas más transparentes y porque puedes entrar a las páginas de justicia en Coahuila y les entiendes, cosa que en Chihuahua no sé qué pasa, ¿verdad? Pareciera que tienes que pedir perdón para poder Sí, acceder, pero nunca jamás tienes información ni sabes cómo llegar, es un loop interminable de estupidez lo que los portales de justicia nos dan en Chihuahua. Y entonces hay que ir al estado vecino a ver qué pasó. Y por ahí le mando un saludo al jiribillo mayor que lo escribió, porque me reí mucho, porque dice, bueno, y por si tienen aquí a Jorge Ramírez, que fue el que hizo aquello, ¿por qué no lo consultan a él? Y la pregunta es, ¿le ayudarías a ser consultado a los que quedaron en tu lugar para que puedan entender cómo transparentar lo que hacen? fíjate, pero antes lo haría gratis, hoy les tendrá que cobrar. Este, a ver, ¿qué van a encontrar en Coahuila? Que, que siempre es más fácil ser transparente. En el Conviene ejercicio, más, ¿no? en el ejercicio de gobierno la gente batalla en ser transparente, pero es más fácil ser, porque entonces la decisión no es solo tuya, es una decisión que pasó por muchos lados. Y otra vez me voy a tener que remontar. Eso es lo malo que me dejaron de ser juzgador. Siempre tengo que fundar y motivar. Entonces Antecedentes, tengo sí, que claro. decir el antecedente de dónde viene todo esto. Cuando fui secretario municipal en Cuauhtémoc, acuérdate que había esta pelea de las cervecerías, Ahí de que estuve unos yo. Sí. tenían sus maneras de entregar su producto a través de estas tiendas de abarrotes, que luego las transformaron en pues un expendio de cerveza. Ujú. Y yo no los dejaba. Y me acuerdo que llegó uno de ellos y me dijo, a ver, es que dime qué tenemos que hacer. Le dije, ampárate. Y si el amparo me obliga a que mi acto de gobierno sea permitirte que abras en el formato que tú lo tienes, yo lo voy a acatar. Y la cara que puso el gerente me fue así como, ¿cómo que me ampare? O sea, ¿sí me puedo amparar? Pues Pues claro, claro. porque también la autoridad piensa que cuando se amparan es contra él. No, se amparan contra el acto de autoridad. No estés batallando, no es contra ti, no es tan importante. Una vez, este, estaban llevando fotografías, ya sabes, de tus compañeros de periodismo, ¿no? Y estaban llevando fotografías de un evento, creo que fue la última posada que tuvo el tribunal. Y mi esposa estaba, le estaban enseñando las fotografías y ella agarraba las de su jefe, así, esto aquí, esto así. Y ella las compró para que no las trajeran ahí por todo el tribunal, ¿verdad? Mostrando a su jefe tomando fotografías con mujeres. Y luego se encontró una fotografía mía con una muchacha. Dijo, esta también. Y le dijo el Preste. fotógrafo, no, esta me la pidieron. Ojalá. Le dije, hubieras hecho 6 copias, pues si ya, ya veamos, estamos en eso. Y entonces me pregunta mi esposa, ¿y quién era? Dije, no sé. ¿Cómo que no sabes? Te tomaste la foto. A ver, dije, no te hagas bolas. Se tomó la foto con el magistrado, ¿eh? Tu viejo le vale madre. Este era el importante. Así es. La gente cuando tiene un pleito lo tiene con la autoridad, lo tiene con la persona que siente que no la atendió. Casi nunca es con el ser humano. Y cuando es con el ser humano es porque no se sintió atendida. Acuérdate, la gente se le olvida lo que le haces. Lo que no se le olvida es cómo le hiciste sentir. Y yo espero que las personas que alguna vez hayan parado frente a mí o con los que ya tienen la oportunidad de trabajar y que les ha tenido la oportunidad de servirles, que se hayan sentido tratados con dignidad, que eso es lo más importante para mí. Entonces, pues mira, así es como yo veo la vida. No me estoy recargando en lo que pasó hace mucho tiempo para ver qué voy a hacer en el futuro. Esas son cuestiones que se van dando y es otro el que mueve estas madejas. Y con eso terminamos esta entrevista. Te agradezco mucho, Jorge Ramírez, que así haya sido y pues te veremos entonces cobrándole al sistema de justicia de este estado para ver si pueden entender cómo hacerlo transparentemente. Ya es difícil ser profeta en su tierra. Yo en algunos casos lo he logrado. En esto ojalá que, porque ¿sabes de qué se trata? De que tendremos que platicar con todos. Y Ujú. quién sabe si todos tengan la humildad de sentarse a escuchar lo que sea necesario que se tenga que escuchar, pero la transparencia sería la vía por la que tendrían que transitar. Los empresarios estarán más conformes, los ciudadanos estarían más tranquilos, los propios trabajadores de ellos estarían contentos, pero pues si ellos pretenden o siguen sentados en su soberbia diciendo que así se hacen las cosas, pues así se hacen. Y yo desde la implementación del sistema de justicia me acuerdo que siempre les dije, no les estoy diciendo desde la soberbia de así se hacen las cosas.
Les estoy diciendo desde la humildad de eso ya lo hicimos en Chihuahua y no funcionó. No lo hagan así, evítense muchos dolores. Se transita por este lado y ojalá que eso pueda funcionar. Estoy por dar una conferencia en Colombia y lo que me decían, por ejemplo, allá es que tenemos mediación y la estamos empezando en violencia familiar. Ay, caray, en Chihuahua no tenemos eso, ¿sabes? No puedes hacer una conciliación, una mediación en violencia familiar porque hay espirales de violencia. Es más, sería lo único que esperarías que una de las personas otorgara el perdón al otro porque pues hasta peor le va si no lo hace, ¿no? Entonces hay que protegerlos, maximizar la protección a sus derechos humanos, a su dignidad como persona. En Colombia lo están haciendo. Yo no puedo decirles, no hagan eso, qué ocurrencias. Lo que les puedo decir es, en Chihuahua la experiencia fue, y mira cómo ha escalado la violencia cuando en la familia no sabes cómo controlarla. Y entonces creces pensando que eso es lo que se puede hacer. Pues ojalá que no tengamos que pasar por una circunstancia así, que nos cueste dinero, porque nos va a costar dinero, que nos cueste tiempo, porque hasta algún día se van a dar cuenta, y cuando se den cuenta ya no va a ser presidenta la que es presidente, va a llegar otra que quién sabe qué idea tenga y a lo mejor tampoco quiere escuchar, y vamos a perder un gran avance que tenía Chihuahua. Éramos punta de lanza y hoy parece que vamos detrás de todos. Pues usted escuchó a Jorge Ramírez, yo soy Doani Domínguez Ortiz. Hasta el próximo, de Lo Claro al Oscuro.